Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estarnos acompañando hoy en nuestra quinta sesión de nuestro programa Estrategias Digitales como herramientas de alto impacto para los bancos de sangre. Queremos agradecer a todos los países que nos han acompañado durante estas 5 sesiones, a Colombia, México, República Dominicana, Honduras, Cuba, Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que creamos para ustedes. El día de hoy tenemos 3 invitados súper especiales. Hoy nos está acompañando por parte de Fresenius Kabi Claudia Garzón, también nos acompaña César, quien nos ha acompañado en algunas sesiones, y tenemos un invitado muy especial, al ingeniero David Alanis. Él es ingeniero industrial y de sistemas con 16 años de experiencia en el sector de la salud. Tiene a su cargo el área de abastecimiento y el área biomédica en la clínica Cautemoc. Famosa en Heineken, México. También es evaluador del modelo de seguridad de paciente del Consejo de Salubridad General. Es co-líder de Health IDS. Ha sido mentor, juez, expositor de múltiples eventos, emprendimientos e innovaciones, creativo, empático en la resolución de problemas para que la gente pueda obtener los mejores resultados. Y hoy estamos muy felices que nos esté acompañando y pues vamos a cerrar con broche de oro esta sesión. Gracias por la invitación. Sí. Claudia nos compartirá también los 10 puntos claves de la sesión anterior, como para que retomemos un poco en cómo vamos. Hola, buenas tardes. Bueno, recapitulando un poco la sesión anterior, cómo construir comunidad. Entonces, recordemos que la comunidad es un elemento de gran importancia en los bancos de sangre, ya que estamos hablando de potenciales donantes, los cuales deben alimentar, moderar y crear un vínculo especial, pues gracias a ello vamos a garantizar que el banco de sangre esté abastecido. Los puntos para rescatar de la sesión anterior, bueno, el primero, si queremos crear comunidad, tenemos que tener muy clara la identidad y la experiencia de la comunidad. El segundo, el Community Canvas, nos permite diseñar y prototipar nuestra comunidad. El tercer punto, el Community Canvas se expone de, bueno, primero la identidad, el propósito, los valores, la marca, la identificación del éxito y la experiencia con la selección de los miembros, los rituales, el contenido, las experiencias compartidas, los roles y las reglas. Como cuarto punto, tendremos que decidir si queremos una comunidad. Creo que perdimos a Claudia. Creo que se desconectó. A darles un minuto que nuevamente nos pueda acompañar. Ya está nuevamente en la sala. Clau, te perdimos por un momento, pero ahí te estábamos escuchando. Ahí no te escuchamos. No. Hola, perdón, Ahora sí. ¿Alcanzaron a escuchar todos los puntos? Nos quedamos llegamos hasta el Canva. Ok, entonces se los recuerdo. El primero era que si queremos crear comunidad, tenemos que tener muy clara la identidad y la experiencia de la comunidad. El segundo, el Community Canvas, nos permite diseñar y prototipar nuestra comunidad. Como tercer punto, el Community Canvas se compone de 2 fases. La primera, la identidad, la cual mide el propósito, la identidad, los valores, la marca y la identificación del éxito. Y el segundo, frente a la experiencia, con la selección de miembros, rituales, contenidos, experiencias compartidas, roles y reglas. Como cuarto punto, tendremos que decidir si nosotros queremos una comunidad solo de usuarios o queremos una comunidad de co-creadores o si la queremos de ambos. Y como último punto, la creación de comunidades puede ir de la mano del modelo TTM de comunicación y de cambio. Perfecto. Entonces, David, ya te dejo para que nos enseñes. Excelente. Bueno, pues no sé si César quieras iniciar con algo
antes de comenzar? Sí, solo que cuando hicimos el primer webinar, para los que nos han acompañado en todas las sesiones, platicábamos sobre la importancia que tenía el modelo TTM de comunicación y cambio. Y lo hemos ido viviendo a lo largo de estos webinars con el tema de todo lo que vimos con Aaron de mercadotecnia, redes sociales, cómo hacer efectivo un mensaje. Lo vimos en la sesión pasada con el modelo de comunidad, de cómo podemos ir manteniendo a nuestros donantes enganchados, ¿no? Con nuestra marca, con lo que hacemos, con el propósito, que es muy importante, ¿no? Yo les platicaba en la primera sesión que generalmente nos quedamos al nivel de donar sangre y les platicaba el ejemplo que cuando invertimos la pregunta a ¿te gustaría salvar vidas hoy? La verdad es que me atrevo a decir que el 100% de las personas responderían a esa pregunta con sí, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame más, ¿no? Entonces, es muy diferente y es más trascendental el propósito que se trabajaba en la sesión pasada. Ahora vamos a ver algo bien interesante, porque todas esas cuestiones que estuvimos trabajando, David nos va a explicar cómo mucha de información que necesitamos para generar cambios en nuestro banco de sangre, para mejorar nuestra comunicación, para mantener a esos donantes activos, tiene que ver mucho con la tecnología. Y nada más como preámbulo, para no robarle mucho a David, estamos conscientes que COVID-19 vino a cambiar no solo la forma en la que trabajamos, sino vino a revolucionar completamente las industrias. En bancos de sangre tenemos mucha información que no hemos explotado. David nos va a decir cómo sí podemos explotarla y al final también vamos a platicar sobre un proyecto muy interesante que Bloder Saftu en conjunto con Fresenius hemos venido trabajando los últimos meses. ¿Sale? David, pues bueno, ya no te robo más la pantalla, adelante. No te apures tú, róbame, no pasa nada. Es lo mismo. Además nos llevamos muy bien, la verdad, y muchísimas gracias a todos por la invitación. Si me van a ver, voy a estar viendo un poco abajo, mi cámara está arriba, mi monitor está en medio y mi computadora está acá abajo, así que me van a ver viendo hacia abajo. Entonces, ahí ténganme paciencia. 2, tengo una remodelación aquí atrás, así que de pronto van a estar escuchando algunos golpeteos. Lo siento, es parte del tema y empiezo no lo puedo controlar, empiezo a compartir mi pantalla para seguir acá. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos y gracias César, gracias Aarón, gracias al equipo de Fresenius, muy amables por la invitación. Ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es David Alanís, yo soy ingeniero industrial de sistemas del Tecnológico Monterrey. Tengo casi 17 años de experiencia en el sector salud, de los cuales 10 he pasado en Heineken, México, que tiene un hospital de 18 camas y es de tercer nivel y atiende a sus trabajadores en Monterrey. Somos un sistema de salud cerrado, de los cuales nosotros también contamos con un banco de sangre en laboratorio dentro de nuestros servicios. Y bueno, básicamente yo estoy en la parte de transformación digital en la iniciativa de Data Analytics aquí en la empresa. Y aparte, con César, digo, como los platicábamos hace rato con la gente de Fresenius, tengo el gusto de haber colaborado con el equipo también en un colectivo que se llama Hacking Help, ¿no? Entonces, pues más o menos estamos como todos, es una nueva disciplina la que tenemos que estar llevando, como el Data Analytics o el Data Science, así que siempre va a ser un tema que vamos a presentar como mejor. Bueno, y tengo que dar estas declaraciones, como soy empleado de Heineken en México, también tengo que explicarles que todas las opiniones aquí presentadas son personales y no representan a mi empleador. Cualquier duda o aclaración, esta presentación es por parte de Health Ideas, que es una institución, es una asociación sin fines de lucro para la cual yo pertenezco y soy co-líder de administración. Y recordar que soy del norte de México. Probablemente, seguramente, casi seguro voy a decir alguna tontería, un error lingüístico o una palabra que en sus países pudieran ser ofensivas. Una disculpa de antemano, pueden hacérmelo notar
a través del chat o a través de el Speak o las herramientas que tenemos. Y ninguna de esas palabras serían o van a ser expresadas intencionalmente. Soy muy mal hablado en mi ciudad, pero aquí me voy a refrenar y voy a tratar de ser lo más profesional posible, pero de pronto puedo decir alguna palabra que puede ser ofensiva de entrada. Primeramente, pues una disculpa, ¿no? Bueno, ¿qué es Health IDS? A la cual pertenezco yo, pues es una asociación sin fin de lucro. Somos articuladores del ecosistema de emprendimiento y la tecnología en salud. ¿Qué hacemos? Nosotros vinculamos de forma exitosa a los diversos interesados en el sector salud, impulsamos el emprendimiento por nuestra red de mentores de muy alto nivel, desarrollamos la comunidad de salud líder de Latinoamérica, tenemos una comunidad en salud de Health Tech bastante activa y nuestros miembros todos destacan por desarrollar sus proyectos en forma realista y apegadas a los entornos. Eso es lo que hacemos, es una asociación sin fin de lucros y lo que buscamos es básicamente crecer el sector, hacer crecer el sector. ¿Y con quién colaboramos actualmente? Con uno de ellos es Hacking Health, que es como iniciamos hace 6 años, que es lo que platicaba hace rato fuera del aire con la gente de Fresenius. Y bueno, participamos con el Tecnológico de Monterrey, con algunas asociaciones como la ICH Alliance y como Women in Data Science y como otras asociaciones como el Tecnológico de Monterrey, como les acabo de mencionar. Es nuestros mayores colaboradores. Participamos como jueces, mentores en Inc. Monterrey, que es el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica. ¿Y qué estamos haciendo desde Health IDS en la parte de datos, que es lo que nos lleva, lo que nos trae aquí hoy? Pues básicamente el Health Data Week. Nosotros tuvimos una semana con personal de Argentina, con personal de toda Latinoamérica, donde hablamos sobre los datos. Uno de los hospitales que lleva un gran avance en la parte de datos es el Hospital Italiano de Buenos Aires, con el que tuvimos la oportunidad de poder trabajar con ellos. Y bueno, y también siendo parte de esto, nosotros generamos un Health Data Science Program junto con Women in Data Science. Este es un diplomado bastante completo que tiene como objetivo desarrollar personal para dominar la ciencia de datos y aplicarla de forma realista y correcta a la salud. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí paso el comercial para que puedan buscar en healthdataprogram.com. Si tienen ustedes personal que quiera ir adelante en este rubro. Bueno, nosotros tenemos buenos maestros. Yo soy uno de los maestros de este programa, pero tenemos una cantidad impresionante de expositores y está muy bien estructurado. ¿Para qué? Para esto que vamos a platicar. Y bueno, pues entramos nada más para un recap, como bien lo platicaron, que fue el tema de los modelos de comunicación, cómo están viendo el tema de redes sociales, landing page, herramientas, campañas y la comunidad, que es lo más importante que también han visto como un tema que es básico, cambiar la conversación, como decía César, como si cambias un poco la conversación puedes lograr unos mejores resultados. Y por eso, bueno, ya que vimos todos estos previos, hoy nos vamos a sentar a ver cómo sacarle valor a la data, al dato. Y esta es una de las preguntas que normalmente mis organizaciones o las organizaciones con las que colaboramos nos preguntan, nos dicen, oye, ¿cómo le sacamos valor a la data? O sea, es que yo ya sé y va a hablar, etcétera, y que quiero hacer un proceso y que quiero que me diga que, caray, nos revolvemos muchísimo y pensamos que el hecho de tener los datos nos va a resolver algunas cosas. Miren, la verdad es que con todo respeto, cuando me preguntan, que es muy seguido, es que le voy a sacar valor a la data. ¿Qué nos saca valor cuando me preguntan, dime algo que no sepa? O sea, cuando tenemos datos, nosotros normalmente, como los que tenemos la posesión de los datos en nuestras operaciones normales, pensamos que la data me va a decir algo que no sepa. Y es un tema que constantemente estamos viendo que no. De hecho, han preguntado, nos han dicho, oye, pues eso ya yo lo sabía después de ver un reporte o de establecer o de poner un dashboard de información. Pues dime algo que no sepa. Pues yo sé que tú estás dentro de la operación, yo sé que tú tienes esta operación. La data no te va a resolver o no te va a decir algo que no sepas, te va a decir cosas muy, muy finas que te pueden ayudar a mejorar. ¿Qué tampoco te resuelve la data o cuál es el valor que no te da la data? Oye, resuélveme un problema económico. La data no te va a resolver un problema económico.
te puede ayudar a resolver algunas cosas, pero no te va a resolver problemas económicos. ¿Qué sí te va a ayudar? A tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque aunque sea algo que ya más o menos sabes, te vas a dar cuenta que realmente puedes tomar mejores decisiones finas de cosas que, oye, probablemente esto lo estoy haciendo de una forma, lo puedo hacer de otra y me puedo tomar y puedo ser mucho más eficiente. Puedo incrementar calidad, puedo bajar tiempos de espera, puedo prepararme para el futuro. ¿Qué sí también me ayuda la data? En ahorrar costos. Yo puedo ahorrar costos con la data porque puedo identificar procesos o personas o ubicaciones o lugares a los cuales puedo ir más rápido. Puedo llegar más rápido a ese punto, o puedo hacer algo más rápido, o puedo hacer una especie de lean manufacturing o lean health, cortar procesos para llegar más rápido a un punto sin bajar la calidad, sin bajar lógicamente la seguridad. Yo soy también evaluador del modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General aquí en México, que está muy similar al proceso de la Joint Commission, al modelo de la Joint Commission. Y créanme que para mí, cuando me preguntan, oye, es un tema de seguridad, es un must. Y creo que los datos nos ayudan a ahorrar costos, a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a incrementar la seguridad de los pacientes. Puedo ahorrar costos, me puedo ahorrar pasos, pero puedo subir también la seguridad. Y bueno, como lo mencioné ahorita, mejorar la calidad de vida de los pacientes, lógicamente, es también un valor que se le puede dar a los datos. Entonces, ¿qué también me puede servir la data? Y lo pongo como un maybe, un tal vez, me puede tal vez servir para descubrir algo nuevo. Pero en la experiencia, no vas a inventar un modelo en base a tener solamente datos, pero sí puedes lograr encontrar un nuevo modelo de negocios, o si puedes mejorar y encontrar algo nuevo dentro de esos procesos. Es muy importante que la data, si sostiene los procesos, la data nos puede ayudar a descubrir algo nuevo, pero no tenemos que tener la idea de no debemos de tener la idea de que los datos me van a traer algo nuevo, porque probablemente no lo vayan a hacer así, y luego es muy frustrante para el liderazgo de las organizaciones llegar con procesos que no son algo nuevo, no te están dando algo diferente, ¿ok? Y creo que eso es cómo poder sacarle valor a lo que es la data. Ahora, vamos a empezar con la base de los datos. Hay una pirámide de Russell Ackford, que fue un investigador de operaciones en la Universidad de Pensilvania, y déjenme platicarles. Lo que vamos a ver ahorita es la base de, digamos, lo que puede ser, les puede utilizar a ustedes para cambiar un poco el chip y la visión de los datos cuando se están generando y cómo se pueden utilizar. Esta pirámide de Ackhoff está padrísima porque es la base o es una pirámide que clasifica la información, el conocimiento, la sabiduría y los datos. Los datos tenemos que entender que son símbolos y señales, son hechos que generan una historia. Los datos todos los tenemos, clasificados, no clasificados, en papel, digamos, un expediente electrónico, perdón, un expediente médico, es data, son datos, son símbolos y señales. Una nota médica de un expediente es un símbolo y una señal, está escrito, lleva hechos, están registrados los hechos, es la historia, no necesariamente tiene que ser electrónico. Ahorita vamos a ver cómo se conjunta esto. Todos estos datos y todos estos hechos y símbolos y señales generan información. Y la información tiene tres características. Tiene estructura, es funcional y puede ser simbólica o subjetiva. La información que tiene estructura genera relevancia. Y aquí es donde empezamos con lo primero. Oye, si tengo información estructurada, puedo pasar a un proceso donde puedo identificar relevantes. Si tengo una información funcional, o sea, que es útil, puedo detectar y puedo documentar hechos correctamente. Hace rato les platicaba, hechos historia, funcional, los hechos que también me traen la historia. Y puede ser simbólica o subjetiva, puede ser símbolos así, claramente una presión arterial, una hemoglobina glicosilada, o puede ser subjetiva, que puede ser una escala de dolor, para ponerlo en un tema. Una escala de dolor puede ser registrada y puede ser subjetiva. Pero ya está estructurado. Si yo tengo datos y lo estructuro, ya tengo, por ejemplo, un expediente médico. Ya tengo un expediente
de una persona. Imagínense ustedes que la nota médica la subimos al expediente y entonces ya tenemos la primera, que es la data, y la información, que es la estructura, el expediente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos crecer todavía en el conocimiento. En base a esos datos y esa información, si nosotros tomamos varias fuentes, podemos procesarla. Si nosotros, haciendo todas estas fuentes, podemos procesarla, podemos generar procedimientos que, con base a los datos y la estructura, podemos lograr documentar procedimientos y definir qué se hace, cuándo y cómo. Y además, ya el conocimiento ya es propositivo. ¿Qué puede ser? Que ya con el conocimiento ya puedo documentar de forma suficiente, de tal manera que yo tenga una creencia justificada. Entonces, este es el punto donde, imagínense ustedes, seguimos con el caso del expediente médico, tengo la nota médica, paso por un expediente médico, ahora yo he procesado el expediente médico, los expedientes médicos, tengo procedimientos porque ya sé cuál fue la historia de todos estos pacientes y además yo puedo generar una creencia justificada. ¿Y cuál puede ser una creencia justificada? Por ejemplo, los tiempos de espera, las infecciones intrahospitalarias, los reingresos en algún hospital, ¿no? Y perdón que tome muchos ejemplos de hospital que tal vez no sean de banco de sangre, pero digamos, sencillo para mí presentarlos como hospital por el tema de que manejo tema hospitalario. Sin embargo, en la parte de banco de sangre, lógicamente ustedes pueden aplicar. Ahora, ¿cuál es el tope de esta pirámide? El tope de esta pirámide es la sabiduría. Y la sabiduría hoy tiene que llevar datos, información, conocimiento, y que es, por ejemplo, la toma de decisiones. La sabiduría toma la decisión en base a los datos que tengo. Por ejemplo, la sabiduría compartida es en base a los datos que tengo, se lo paso a otra persona de sabiduría y genero, por ejemplo, inferencias. O sea, es donde yo ya puedo incluso generar hipótesis, donde puedo considerar cuál es mi siguiente hipótesis, cuáles son mis inferencias y en base a la data, la información y el conocimiento, vamos a generar la sabiduría. Ahora, si ustedes y nosotros tenemos muy claro desde el punto de vista de salud esta pirámide, nos vamos a dar cuenta, y si nuestras organizaciones se dan cuenta de esto, van a darle un gran valor a los datos que hoy no le estamos dando. Los datos no son hoy un activo de valor que le dé las operaciones. Sin embargo, si lo vemos desde ese punto de vista, que los datos que si hoy capturo me va a traer sabiduría después, entonces quiere decir que le vamos a dar el correcto valor a la data, que hoy probablemente no le estemos dando. Y ojo, no es que sea malo, sino que simplemente hoy ya tenemos la oportunidad de poder conjuntar muchos datos de un jalón. Y por eso es importante pues que lo cascademos a nuestras organizaciones y que nuestras organizaciones estén conscientes de que los datos tienen valor. Ahora, una forma muy fácil de entender y de tener conciencia de la pirámide de IKW es ponerla en su antítesis. Entonces, imagínense ustedes que estamos en nuestra operación y si ponemos la antítesis de datos sería la ausencia de datos. ¿Qué pasa? Cuando no llenamos el formulario correcto para la evaluación de un paciente, digamos, para el previo de una donación, es una ausencia de datos y toda la pirámide se nos cae. 2, si tenemos datos mal llenados o si tenemos datos equivocados o datos que no hemos puesto, que no le hemos puesto el suficiente cuidado, nos va a generar desinformación y la desinformación genera el error. Y es, por ejemplo, digamos que una persona, capturamos mal sus datos sus valores de sangre del estudio previo y yo le saco la sangre a ese paciente, ya la procesé y al final de cuentas viene e impacta en un error de seguridad. ¿Por qué? Porque tal vez ese donante no era candidato correcto y como quiera fue y pegó en un error. Ahora, ¿en qué pudo haber pegado? En un evento adverso, con o sin daño, o en un evento sentinel.
Ahí podemos tener un tema de una muerte que puede llegar como causa de la data incorrecta que llega a una desinformación, a un error. Ahora, ¿qué pasa si no tengo datos o estoy en el error? Desde el punto de vista del conocimiento, su antítesis es la ignorancia. Entonces, si yo estoy con datos equivocados, estoy con desinformación, puedo llegar a la ignorancia y la ignorancia también me lleva a un punto donde puedo afectar a un tercero. Además, porque la ignorancia no se queda nada más en no saber, sino que por una ignorancia yo puedo estar haciendo un proceso equivocado. Y luego, ya al final, llega la locura y la estupidez. Ahora, si tú tienes data, información y conocimiento correcto y todavía tomas una decisión que no está basada en toda esta pirámide, entonces pues puede ser algo que clasifiquemos como estupidez o locura. Se me hace muy fuerte, pero Jay Bernstein de la Kingsborough Community College puso un paper muy padre que si gustan, nosotros se los mandamos, perdón por lo de padre, muy bueno, que se los mandamos nosotros por correo si gustan y pueden leer cuál es esta antítesis de IKW. Esto nos ayuda a que si nosotros lo presentamos con nuestras organizaciones y nuestras operaciones, en ese momento nosotros podemos claramente darle ese valor que hoy no lo tenemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda hasta este punto y por ahí nos iba a ayudar el equipo de Fresenius para dudas o preguntas. Si no, de hecho aquí en el chat lo checamos. ¿Alguna duda o pregunta? Hola, David, por ahora no tenemos dudas. Perfecto. David, mándeme. Nada más algo importante es que generamos aquí una breve encuesta. Sí. Te voy a leer la pregunta y es, ¿su banco de sangre da valor a los datos obtenidos de sus procesos por medio de alguna plataforma de gestión? Y se va moviendo la encuesta porque está viva, pero el 55% sí le da valor a esos datos a través de una plataforma de gestión, pero tenemos un gran 45% que no le da ese valor. Mitad. Exacto. Ajá. Ahora, la verdad es que es súper válido. Saben que podemos contestar, si hoy contestamos, no le doy valor, no se apuren. No somos los únicos, no es la única industria. No es un tema exclusivo, ¿eh? O sea, yo puedo decir, no, sí le doy valor, pero probablemente yo le cambiaría también la pregunta y es si tu organización le da valor a los datos. Si le da ese valor a los datos, sí en los procesos tienen valor, ¿no? Entonces no pasa nada, digo, si es no, pero pues es un 50-40, prácticamente un sí y un no, ¿verdad? Muy bien, ¿seguimos? Seguimos. Si hay alguna duda, pueden también, creo que hay un chat por ahí, pueden también ponerla y el equipo de Fresenius nos ayuda. Ahora, ¿qué es la ciencia de datos en salud? Miren, la ciencia de datos es la ciencia y el arte de generar soluciones basadas en datos. Es a través de la comprensión de los problemas de salud que están en el mundo real. ¿Qué usamos para el tema de la ciencia de datos? Hay una diferencia entre la ciencia de datos y la informática de salud. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Entonces, y se la platicamos, pero lo que hacemos es, aquí hay que emplear pensamiento crítico. Ojo, la ciencia de datos no está casada con el tema de la informática y ahorita lo vamos a ver por qué. Tenemos que emplear un pensamiento crítico, la analítica, para derivar un conocimiento y le pongo entre comillas, que es, aquí está la referencia, de Big, porque no necesariamente todo es Big Data. Hemos estado escuchando, a mí me gustaría que si me ayudan a poner el poll, si pueden ayudarme a contestar, si conocen la definición de Big Data, si alguien de IDS Fresenius me ayuda con ese poll. No necesariamente tiene que ser Big Data, puede ser, es datos nada más, es lo que es la ciencia de salud, es analizar esos datos. Y Health Data Science es una disciplina emergente, o sea, es algo que está generándose, que está surgiendo como la intersección de las estadísticas, la informática y la salud. Eso es la ciencia de datos en salud. La ciencia de datos va más allá, va mucho más allá de la informática, y eso lo vamos a platicar ahorita. Miren, la ciencia de datos está dentro de las dos pirámides, de las dos partes más altas de la pirámide. ¿Qué es? Data Science, ¿de qué se compone? De ingeniería de datos, de lo método científico,
de las matemáticas, de la estadística, de computación avanzada, de visualización, de un mindset de hacker y aparte de un expertise en tu área de dominio. Entonces, esto es lo que genera o lo que realmente genera un producto de datos en salud que sea útil. Tienes que tener ingeniería de datos, o sea, sí debes de tener una plataforma que esté diseñada para obtener los datos de la mejor manera posible. Tienes que tener el método científico porque tienes que establecer una hipótesis a contestar. Les decía en la primera slide, no puedes decirme, resuélveme algo de la nada. Tienes que tener una hipótesis para poder contestar. 3, requiere matemáticas y estadística. ¿Por qué? Porque tienes que ver correlaciones, tienes que ver promedios, al menos la estadística básica, y si puedes hacer análisis de regresión sería lo ideal para poder tomar decisiones mejores. Además, requieres computación avanzada, aunque no es un requerimiento tal cual. Puedes tú hacer un outsourcing de tu computación avanzada o puedes contratar una computación avanzada en un tercero. Es parte de la visualización y cómo diseñas los visuales para que puedas tomar decisiones. Es tener esta mente de hacker, de ver cómo puedo mover y truquear las cosas, y lo digo con mucho respeto al tema del truco, sino cómo resolver estos temas, cómo ver las tablas, cómo moverte en las computadoras para poder hacer un poquito de indagar en los datos. Y lógicamente, como ustedes también son expertos en su dominio, entonces son expertos en su operación, así como expertos que somos en la operación de nuestras diversas organizaciones. Podemos sí presentar todos estos anteriores. Por eso empiezo desde Data Engineering y termino en Domain Expertise. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el conocimiento y los productos. ¿Cuáles son los productos de datos que podemos obtener? Podemos optimizar. Gracias a los datos podemos optimizar. Podemos hacer optimizaciones como los platicábamos. Podemos tener controles de precios. Podemos, en el caso de ustedes, depende de su legislación, puede ser que el control de precios sea por una recuperación de servicios o que pueda ser por una venta de servicios. También podemos ver el tema de cadena de suministros. La supply chain ha sido muy beneficiada en el tema de data science. Y, por ejemplo, al yo estudiar inventarios, demandas, inventarios promedio, y ponerlos en un proceso, digamos, de ingeniería de inteligencia artificial, puedo yo predecir a través de modelos matemáticos o de un algoritmo cuando tengo que hacer mejores puntos de reorden, o que si yo sé que probablemente tengo una temporalidad que sucede, sabes que los meses de enero y febrero son muy fuertes en cuanto a la donación, entonces necesito estar listo con mi cadena de suministros. Y también la predicción de resultados clínicos, la cual toma diversas fuentes, que es lo que les platicaba hace rato, ¿no? Tomas diversas fuentes, tienes acciones y procedimientos y eres propositivo, entonces generas una creencia justificada, puede aplicarse a la predicción de resultados clínicos. Hoy esto es un work in progress. O sea, predicción de resultados clínicos no quiere decir que la máquina a través del algoritmo me va a dar un resultado clínico, pero si yo estoy tecleando en mi expediente médico electrónico y está conectado a un proceso de data science, a un producto de data science, en el momento en que estoy tecleando ya me puede dar alguna sugerencia en base a la clínica, a los datos clínicos que estoy ingresando. Y puede ser, oye, ya pusiste toda esta sintomatología, ya pusiste todos estos síntomas, entonces si pusiste todos estos síntomas, ¿quieres considerar probablemente esta patología? Y entonces, para eso ayuda la ciencia de datos en salud, pero tiene que estar como un todo, tiene que estar todo en un tema. Ahora, no lo pongo como no lo digo que puede ser difícil, simple y sencillamente es que el valor que le damos a los datos es una parte de lo que puedes, o el fundamento de lo que tiene que ser para generar un producto de datos, pero tienes que tomar en cuenta todos estos factores para generar un producto correcto de valor de datos. Si no, tus valores van a estar incorrectos, o van a ser incorrectos, o van a ser incompletos. Y de pronto hay muchas inversiones en este tema que terminan siendo muy frustrantes. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre la informática y la ciencia? Miren, la informática se ocupa de los recursos, de los dispositivos, de los métodos necesarios para optimizar la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y el uso de la información. ¿Ok? En salud, en biomedicina y en cualquier otra cosa. Entonces, la informática, tener un sistema instalado hoy en tu banco de sangre, te puede ayudar o te garantiza a lo mucho los datos y la información. ¿Por qué? Porque tienes datos que son hechos históricos y la información que tiene una estructura. Realmente ahí queda la informática versus la ciencia. La informática se queda en esos dos factores. Entonces, ¿qué está pasando? En todas las organizaciones, en todas las industrias, estamos migrando a otro tema, que es a generar la sabiduría y el conocimiento. La ciencia de datos se queda en el cuadro de color rojo, ¿ok? La informática de datos se queda en el cuadro de color azul. En el cuadro de color azul estás teniendo la informática. Un expediente médico electrónico se queda en información estructurada, no genera procedimientos, no hace procesamiento de diversas fuentes y no es propositivo en muchos casos. No estoy diciendo que en todos, porque pueden darme algún caso, digo, estamos siendo vistos en toda Latinoamérica, lógicamente puede haber un caso y lo puedo tomar, pero la mayoría de los casos se queda en el tema de información. Un sistema administrativo, voy a cambiar un poquito la industria y me voy, que a mí me toca también ver un tema de comedores aquí en Ingeniería. Un sistema de comedores o administrativo solo se queda en información. A lo mucho puede pellizcar un poquito la pirámide de conocimiento, pero se queda en información. Entonces, hoy, por ejemplo, tú tienes datos de donantes, tienes datos de tipos de sangre, tienes datos de usos, operaciones, porque de hecho cobras o recuperas gastos o tienes que reportar un centro de costos, lógicamente ya lo tienes. Esa es información y datos, lo tienes como informática de salud. Aquí lo que planteamos es el uso de la ciencia de datos en salud y en base a la tecnología, utilizando la tecnología como un aliado. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. No sé si haya déjame ver aquí el chat. Bueno, quedó la poll quedó 57-42 y aparentemente no tenemos preguntas. Entonces, continuamos, ¿verdad? Oigan, de verdad, si tienen una pregunta, pónganla en el chat porque es para mí importante tener ahí el feedback. Seguimos. ¿Cuál es el punto de partida? Y toda esta introducción sobre la ciencia de datos viene a platicar o hacer el fundamento de esto. Miren, en todas nuestras organizaciones a nivel mundial, no estamos exentos en ningún país. Tenemos un problema de higiene de datos. El problema de higiene de datos es ese problema que hoy que hoy nos está cobrando una factura al querer generar productos de datos en esa pirámide. ¿Qué pasa? Cuando yo ingreso en cualquier proceso una información incorrecta o hago un proceso con un input incorrecto, es la entrada. Tenemos un proceso, la procesamos, ya sea hacemos una transformación, utilizamos un producto, generamos más procesos, terminamos con una salida. Todo esto aplica a cualquier proceso productivo, de informática, a un proceso de transporte, etcétera. ¿Qué pasa con los datos? Que si hoy tenemos un error de captura, seguimos y arrastramos durante todo nuestro proceso de datos y las salidas pueden ser desastrosas. Y si nosotros sumamos todos estos errores en los datos y los vamos haciendo una bola de nieve. Entonces, si tenemos errores de captura o faltantes de captura, si nos faltan códigos postales en caso dado de que ustedes los tengan, si nos faltan sus DNI, su identificación oficial, si nos falta un apellido, si nos falta una coma, un punto, un barrio, en nuestro caso en México son colonias, urbanizaciones, zonas, como lo quieran llamar,
pues lógicamente vamos a tener errores, pero esos errores también pueden ser muy graves. Por ejemplo, un error de captura nos puede generar en datos de hombres embarazados. Y ahorita voy a ir a un ejemplo que también por ahí una patóloga que es mi esposa me regañó por un tema ahí. O podemos tener un CA de próstata, un cáncer de próstata en una mujer. ¿Por qué? Porque se capturaron más los datos. Hoy con el tema transgénero puede haber casos específicos. Ojo, y es lo que por eso me regañó, porque dijo, oye, ya puede haber casos específicos de que tengas algún hombre embarazado porque tuvo un proceso de transformación de género. Bueno, sí, pero no tenemos entonces nuestro sistema de información adecuado para que si es un hombre embarazado tengamos un check, un campo que diga es transgénero. Entonces, ten cuidado para que si lo tengas y lo descartes como un error. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos 1,500 registros, de los cuales el 30% de los registros tienen algún error, la salida es que solamente vamos a tener un resultado de un 70% y un margen de error de más o menos 30%, que es altísimo, o 40% o 50%. Entonces, aquí el punto clave y condicional para todas nuestras organizaciones es que tengamos una higiene de datos. Antes de empezar con cualquier otro proceso, tener consciente que la higiene de datos es la base para la ciencia de datos. Ahora, ¿cuáles son algunas sugerencias para respetar la estructura de datos? Y esto es súper importante. Sus sistemas de banco de sangre pueden tener por diseño cómo facilitar la captura. Si sus diseños de banco de sangre tienen cómo facilitar la captura, vamos a bajar bastante el tema de la estructura de datos y errores. ¿Cómo evitar el error? Puede ser por diseño hacer un pop-up y decir, oye, ¿sabes qué? Cuidado porque me estás poniendo algo que puede ser equivocado, un código postal, por ejemplo, erróneo. O ¿sabes qué? Este rango de edad no corresponde con este proceso. O, ¿sabes una cosa? No puedes tener un hombre embarazado. ¿Estás seguro que el hombre está embarazado? ¿Sí o no? Entonces, puedes por diseño hacer todo esto. Los ingenieros en sistemas médicos y químicos y demás han estado muy involucrados en muchos diseños de muchos sistemas. Entonces, se ha podido lograr facilitar la captura mediante ayudas, mediante captura de datos estructurada, que quiere decir, por ejemplo, que la fecha de nacimiento sea a través de un calendario, que la edad tenga un rango de 0 a 120 años, que no puedes, si le pones 130, no te deje capturar, que el sexo sea masculino o femenino, hombre o mujer, dependiendo de su estructura. Entonces, ya con estos diseños se pueden respetar. Ahora, ¿cuál es realmente el siguiente paso, que es a lo que yo les quiero invitar el día de hoy? El día de hoy es que independientemente del diseño, porque lo vemos todos los días en nuestras organizaciones, independientemente del diseño, debe haber una cultura de higiene de datos. Y creo firmemente, y se los he platicado a todos aquí en la organización y en todos los demás foros que hemos tenido, y muchísimas gracias porque es un foro bastante importante, es, oye, si empezamos con un proceso de cultura donde le damos la importancia del impacto del error en el todo, entonces vamos a generar una conciencia de seguridad, de higiene de datos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros le damos muy claramente a nuestras organizaciones, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, le decimos, oye, cuidado con el impacto, cuidado con lo que estás capturando, porque lo que estás capturando puede impactar en tal cosa, puede impactar en nuestro presupuesto, puede impactar en la disponibilidad de sangre, puede impactar en X, Y cosa. Ustedes lo saben porque ustedes tienen mejor el dominio de su expertise es muchísimo mejor que mí. Entonces, si tú haces un tema de cultura a través de cómo se genera cultura, capacitación, pláticas, incentivos y también involucrar el engagement con tus compañeros, creo que puedes lograr un cambio para que tus datos, a los cuales, según la encuesta, el 49% tenía, o el 40%, el 50% le da valor, realmente que el valor de los datos tengan un impacto en conocimiento, un impacto en sabiduría mayor a lo que tú estás teniendo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues con cultura,
No hay de otra. No tenemos otra más que tener una cultura. Y la cultura se crea con mucha paciencia y con este tema. No sé si haya, antes de para pasar los ejemplos, no sé si hay alguna pregunta por parte del equipo de Fresenius o por parte de alguien que quiera hacer alguna pregunta. Y si no hay preguntas en el chat. ¿Sí? No escucho por ahí. Ahí tenemos. Juliana tenía como su input. Pero bueno, seguimos y vamos a ver los bases. Bueno, ya vimos la parte teórica. Ahora pasemos a lo que es la parte, digamos, a los ejemplos claves, ¿no? Y les decía desde un principio que si no tenemos nosotros una hipótesis, acuérdense del método científico, entonces es muy difícil que vaya a haber valor en los datos. Tenemos que saber qué preguntar primero. Los datos están ahí siempre, van a estar, pero si no sabemos qué preguntar, no vamos a poder descubrir. Es un tema de un método científico, se hace en base a una hipótesis, a una pregunta. No se hace como aquí tengo los datos a ver qué salen. El a ver qué salen los datos, créanme que de verdad, aunque hay algunos insights que algunos softwares como el Power BI lo sacan muy bien, que te puede dar ahí algunos sustos de que, caray, yo no había visto esto. Créanme que tenemos que empezar con nosotros plantear preguntas y preguntarnos para poder generar esas respuestas. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con los datos? La localización en base a un requerimiento. Y aquí se me ocurre una pregunta clave para ustedes que es industria de bancos de sangre. Y es, ¿dónde puedo conseguir el mayor número de donantes A positivo? ¿Dónde puedo instalar un punto de recolección? ¿O cómo le puedo ahorrar tiempo y esfuerzo al donante? Entonces, imagínense ustedes que ese es el ejemplo. Y nosotros corrimos con un ejemplo el año antepasado, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas, no era particular de banco de sangre, pero dijimos, estamos teniendo problemas sobre cómo podemos acercarnos a nuestros usuarios. Y lo que hicimos fue correr un proceso de geolocalización en base a nuestra base de datos. Y de verdad, lo primero que encontramos es que teníamos gente que aparecía la dirección al otro lado del país. Y para los que conocen México, ustedes saben que México es bastante largo, y tiene pues una distancia de Tijuana a Cancún, son prácticamente 4 horas de vuelo. Entonces, pues, ahí tienes un chorro de margen de error, ¿no? A los que están en países que tienen este reto, por ejemplo, a Chile y a Argentina, que tienen distancias muy largas entre sus ciudades, bueno, pues es un reto, ¿eh? De que si yo se supone que solamente doy servicio en una población y me sale que estoy del otro lado del país, entonces tengo un problema de datos. ¿Qué hicimos entonces? Juntamos a todos y este fue parte de nuestro resultado. Encontramos, fíjense, que en donde está nuestra población, exactamente ahí había un centro comercial de la misma cadena donde podíamos poner, por ejemplo, un consultorio para que las personas no tuvieran que venir hasta el hospital, sino pudiéramos tener consulta externa en ese punto. Entonces, yo te diría la pregunta, ¿dónde puedes conseguir el mayor número de donantes A positivo? Si tú ya tienes una base de datos donde sabes que están localizados en un punto y sabes que probablemente tú tengas esa población localizada, sabes que el porcentaje de bateo, que el porcentaje de éxito en este caso va a ser mucho mayor aquí. O, por ejemplo, ¿dónde puedo instalar un punto de recolección? Si tu legislación lo permite y si las organizaciones lo permiten, ustedes pueden instalar puntos de recolección en lados que no sean del banco de sangre. ¿Dónde los puedo instalar? Pues checas dónde tienes mayor número de donantes. Ahora la otra es cómo, y al rato voy con el reclamo a todos los bancos de sangre, no me vayan a reclamar mucho, pero yo sí les voy a reclamar, cómo ahorrarle tiempo y esfuerzo al donante. Y ahorita hablamos por qué. Entonces, ¿cómo lo hago moverme menor tiempo? ¿Cómo lo hago ahorrar? Pues acercándome, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. Ahora, fíjense cómo hay otras industrias que están utilizando la inteligencia artificial para poder ganarle a lo que va a pasar.
Y ahí va. En el CRM la pregunta clave es, ¿cómo puedo fidelizar o retener al donante? Fíjense lo que están haciendo los restaurantes. Hay un restaurante en Estados Unidos y en México que se llama el Pollo Loco. El Pollo Loco es un restaurante, digo, da mucha risa en algunos lugares, créanme que sí. Es un restaurante que hace pollos asados. Ese es su trabajo. Los hace de forma muy profesional y los hace de una forma con una receta, como, digamos, es un Kentucky Fried Chicken, un KFC, pero de pollos asados. Y tiene, no sé si son 450 o 500 puntos de venta en Estados Unidos, y en México, aunque no es la misma operación, tiene alrededor de unos 200 puntos de venta. En Estados Unidos, lo que hizo la empresa propietaria de la marca Pollo Loco fue instalar un sistema, una aplicación en la cual anticipa la orden y aparte le pasa, además de que adquieres clientes, porque se va pasando de punto a punto, le voy dando puntos para que pueda generar, digamos, comunidad. Si él le invita a un amigo y ese amigo instala la aplicación y se registra, a mí me da unos puntos que luego los puedo cambiar por descuentos, pero además puedes hacer la orden. Y es aquí donde cambia, por ejemplo, el proceso. Pollo Loco tenía que tener pollos asados al carbón de mezquite siempre, en una parrilla. Entonces, para poder controlar la demanda en un proceso así es muy complicado. Entonces, cambiaron el chip de tener miles de pollos en una parrilla a hacer una orden. Entonces, ya puedes hacer, si yo hago una orden de Pollo Loco, le estoy avisando al restaurante que voy a ir por esa orden. Entonces, yo me puedo ahorrar pollos porque ya no voy a tener mermas, porque no lo tengo que tener ahí, sino que ya lo hago como made to order. Entonces, fíjense cómo va cambiando las cosas, pero mientras va haciendo la orden, se va creciendo, va a ir construyendo el perfil del cliente. Entonces, ya sé cuándo pide, dónde pide, a qué hora le gusta pedir, qué día le gusta pedir, etcétera. Y entonces yo ya le puedo mandar ofertas, que era lo que platicaba César hace rato. O sea, yo ya le puedo dar comunicaciones personalizadas. Puedo anticipar la orden y les voy a dar el ejemplo muy claro. Cuando estoy yo aquí en la oficina y son las 6 de la tarde o 5 de la tarde, 5:30, me sale un mensajito de que dice, oye, tienes 45 minutos para llegar a tu casa. Tienes 45 minutos para llegar a tu casa, para tal restaurante está muy lleno, está más lleno de lo normal. Entonces, fíjense también cómo está cambiando el ecosistema, cómo de estar yendo o de tener la información aquí, estoy obteniendo previamente la información para anticipar. Yo sé que probablemente puede ser distinto en el tema de donante, pero puedes tomarlo como ejemplo. Ahora, fíjate, lo que está generando es información de qué es lo que podría hacer que la persona pudiera venir más al restaurante. Y están los programas de lealtad, el ordenar en línea, el recogerlo, el drive-thru subió muchísimo con el COVID, los pagos en línea, el mobile app o la aplicación, ordenar en la aplicación en el celular o recoger más rápido que otro. Entonces ya sabemos qué es lo que trae o qué es lo que mueve al cliente. Ahora pasémoslo acá. ¿Cómo puedo fidelizar o retener al donante? ¿Cómo puedo batallar menos para que los donantes lleguen? ¿Cómo puedo cumplir mis metas de reposiciones? Pasándole un poquito la responsabilidad más hacia el donante que a tenerla yo, que ahorita al rato sigo y les voy a reclamar, no se apuren. El tercer ejemplo es cómo bajo el costo de adquisición de un donante. Fíjense, hoy el enfoque de los sistemas informáticos ha sido el inventario, la operación, ha sido la optimización. Sin embargo, en nuestras operaciones de salud nos está faltando observar cuál es el costo de adquisición. En este caso no es de un cliente, es de un donante. De un cliente es el resultado de las inversiones que realizaste en marketing y ventas dividida por el número de clientes y es una métrica esencial para medir una salud financiera de una empresa de servicios. Si nosotros, hoy te quiero hacer la pregunta de, oye, ¿cuánto te cuesta adquirir a un donante? ¿Cuánto te cuesta en marketing? ¿Cuánto te cuesta en procesos? ¿Cuánto te cuesta cuánto te cuesta traerlo? Y traerlo es antes de que llegue al primer proceso, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta? ¿Lo tenemos nosotros identificado? Esa es la pregunta, ¿sí o no?
Antes el enfoque eran los inventarios. Ahora el enfoque es, oye, ¿cómo le hacemos para facilitarle la vida del donante y a quién se le asigna la responsabilidad? Y aquí va el reclamo que tanto les decía, y eso se lo platico a todos, como decimos en México, en buena onda. Hoy le hemos dado la responsabilidad de la reposición, se la hemos dado al donante o al familiar. Y déjenme decirles algo, el familiar, y se los digo por experiencia propia y por experiencias también cercanas. Hoy los familiares ya están muy cargados, tienen mucha carga emocional porque están pasando por un proceso con sus familiares. Y lo digo con todo respeto, pero es muy triste y es muy frustrante que en medio de una carga emocional tan fuerte, todavía se me ponga la responsabilidad de tener que reponer sangre para poder llevar a cabo alguna operación o para poder reponer alguna operación. Yo entiendo las razones y me voy a poner en serio en este tema. Entiendo las razones por los dos lados porque yo he sido paciente y cliente, he sido también administrador y he estado desde los dos lados. Hoy, los bancos de sangre, las instituciones de salud, los sistemas de salud, tanto públicos como privados, han puesto en los familiares una gran carga para poder conseguir lo que nosotros requerimos como operación. Entiendo, como beneficio para el paciente. Sí, estamos de acuerdo. Pero la carga de tener que traer ese insumo se la estamos dejando siempre al donante y no le estamos facilitando la vida. No le estamos facilitando la vida porque está pasando por un proceso complejo que para nosotros de pronto por nuestras mismas operaciones lo perdemos de vista. Y es normal y no es malo. Pero realmente está pasando por ese proceso y se lo estamos todavía cargando. Entonces la pregunta clave es, oye, ¿cómo, no nada más cómo bajo el costo de adquisición del donante, o sea, cómo le meto menos esfuerzo, sino cómo también le puedo facilitar la vida al donante? Y a quien le asigno la responsabilidad de sustituirme ciertas unidades de sangre por X o Y requerimiento, ¿cómo se lo puedo facilitar? Esa es una pregunta que podemos contestar con los datos, que se puede contestar con los datos, pero si los datos no están bien capturados, si no tenemos la cultura de higiene de datos, entonces nos va a dar respuestas incorrectas. Y entonces vamos a tomar decisiones incorrectas y vamos a tomar inferencias incorrectas y conocimiento incorrecto. Y entonces no vamos a cumplir con un proceso de facilitar la vida a quien se le asigne la responsabilidad. Ya sea que sea compartida, porque entiendo que es una responsabilidad compartida totalmente, pero es algo que no se lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los datos vienen mal. Los datos vienen incorrectos, ¿no? Es por eso que hoy, pues es prácticamente el mensaje. Y bueno, y contestarnos, oye, todas las industrias, como se lo estoy poniendo, están siendo transformadas digitalmente. La transformación digital está ahí. Otras industrias como la comida a domicilio han venido a revolucionar en COVID la operación. Les voy a ser honesto, en el tema de un lockout, en un tema de estar en un confinamiento en la pandemia, la comida a domicilio pasó a ser digamos, una válvula de escape para muchos problemas sociales. Entonces, eso, claro que crecía. Los pagos en línea, Latinoamérica estábamos muy, muy temerosos de los pagos en línea por nuestros procesos complicados de seguridad que vivimos en todos o la mayoría de nuestros países, temas de seguridad muy fuertes. Entonces, los pagos en línea no estaban ahí y, sin embargo, ahora sí vienen los pagos en línea y están cada vez más personas están adoptando el pago en línea. Y luego la inteligencia artificial para la predicción de eventos o teasers. Imagínense ustedes, tengo toda esta información y ya lo tengo en un algoritmo. Aparte está en un proceso de inteligencia artificial y entonces de forma personalizada, el día 15 de mayo, cuando esta persona fue y salvó una vida el año pasado, le vuelvo a decir muchas gracias, felicidades porque hace un año salvaste una vida. ¿Estás dispuesto a salvar a otra? Que era lo que preguntaba por ahí César. Que lo haga no lo tiene que hacer una persona, lo puede hacer una máquina y puede hacer de forma digital, puede hacer esos teasers que te pueden generar, que pueden hacer más fácil hacer tu trabajo, ¿no? ¿Y qué pasó con salud? Bueno, salud en la parte digital ha sido muy complicado.
siempre ha habido un rechazo al cambio o una dificultad al cambio, y sin embargo, hoy hemos empezado con una telemedicina mayor en todos los países. Nos tocó en el Health Innovation Award del año pasado del INC Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Nos tocó ver empresas de Venezuela, Colombia, Ecuador, si mal no recuerdo, Costa Rica, que estaban en telemedicina, con buenos planes de telemedicina. Entonces, estamos adoptando la telemedicina, aunque sea por WhatsApp, o sea, definitivamente creo que hay mucho que platicar en este tema. Y logística también ha sido afectado. Hoy estamos teniendo un problema de logística enorme. Entonces, el problema de logística puede ser atacado o ha sido atacado por el tema digital. Y bueno, hemos tenido que ser más ágiles en la generación de soluciones logísticas para la industria de la salud. Y bueno, aquí les dejo la pregunta. ¿Y los bancos de sangre? ¿Y los bancos de sangre qué están haciendo para añadirse a esta transformación digital? Esa es la pregunta que yo les traigo. Contestémoslas de esta forma. Hagamos beneficios centrados en el paciente cliente. Realmente, nuestra razón de ser en las instituciones de salud es la seguridad del paciente, el servicio al cliente del paciente. Y también si respondemos a un tercer pagador, a un sistema de salud, a una institución que financia como tercero la salud de nuestros pacientes, pues tenemos que ser responsables con nuestros clientes y generar los mayores resultados o los mejores resultados económicos. Todo está centrado, todo está como un todo. No podemos quitarle una pata a la mesa, se cae. Y pasar a la digitalización es un deber ser. Pasar a la digitalización es un deber ser y debe ser. O sea, está aquí. Ya el futuro nos alcanzó. De pronto decían, no, es que el futuro está ayer, ¿sí? En generación de energía, en logística y en salud también está aquí. Entonces, eso es lo que les venimos a invitar hoy y a que reflexionemos en conjunto, y puedes estar o no de acuerdo y podemos abrir el debate, pero esto es lo que queremos platicarte, ¿no? O sea, hoy es un must, hoy debe ser lo que debes de traer, ¿no? Y entonces, pues estamos abiertos, podemos abrir la conversación, podemos abrir todas las dudas. Sé que probablemente queda, porque es muy corto el tiempo, para lo cual tenemos, es mucho el abanico. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy puedes empezar, hoy puedes lograr empezar a ver qué procesos puedo yo meter en ciencia de datos para empezar a preguntarme cosas. Y si me empiezo a preguntar, probablemente, vamos a pasarlo al revés. Si yo me empiezo a preguntar y empiezo a cuestionar el status quo de nuestras operaciones y lo baso y me voy a los datos, voy a encontrar algunas respuestas. Puede ser que sí, puede ser que no. Es un método científico y también tiene un riesgo que, bueno, pues se pivotea rápido y se pierde. Si se hace rápido y se puede lograr que sea en el proceso menor posible o el que menor efecto tiene, pues vamos a fallar chiquito y vamos a fallar poco. Créanme que, y ahorita que estaba recordando, cuando nosotros hablamos de procesos de datos y buscar evitar el error, hay un autor padrísimo que ya falleció, es Andrew S. Group, y si pueden leer el libro de High Output Management o Administración de Alto Rendimiento, ahí es donde los dos puntos mayores que platica Andrew Group es: ten KPIs acumulables para que puedas realmente medir tendencias, y dos, que este es el que les quiero platicar, es si tú identificas el error en la parte más pequeña e inicial del proceso, donde ya no afectó a toda la cadena, entonces ya lograste poder hacer más productiva tu salida. Y eso aplica para la salud, para los bancos de sangre, para la producción, para la comida y para cualquier cosa. Entonces, básicamente esto es los que les traigo el día de hoy. Y no sé si haya más dudas o preguntas que podemos hacer, porque César creo que por ahí va a tomar un poco la palabra. No sé si ya esté disponible, y si no, vamos a preguntas y aclaraciones. Y también a refutar, también se vale discutir, ¿verdad? Y decir no estoy de acuerdo. Muchas gracias, David. Sí, ya ando por acá.
Gracias por la ponencia. Siempre es bien interesante generar la discusión, sobre todo en estos temas, ¿no? Y bueno, un poquito, también me gustaría que ahorita Claudia les platicara sobre lo que estamos haciendo, Claudia y Cindy, pero llevamos ya más de 6 meses trabajando en conjunto Blooders, Saftu y Fresenius Kabi en precisamente una plataforma que los datos que ustedes ya tienen, porque muchos, bien lo platicó David, tenemos datos, los ponemos en formularios para los bancos de sangre, pero de ahí tal vez no brincamos a las siguientes fases de la pirámide. Nos quedamos nada más en llenar formularios, listo, llenamos un reporte y generalmente ahí nos quedamos. Ahorita estamos siendo capaces de responder preguntas como las que David planteaba ahí en la presentación. Oye, necesito aumentar mi captación de donantes, ¿dónde empiezo? Y qué padre, bueno, acá en el norte decimos qué padre, qué interesante o qué bueno es que pudieras tener un mapa con colores, un mapa de calor que te dijera, oye, David, aquí están tus donantes concentrados, tus donantes de plaquetas están en el norte, tus donantes de sangre total están en el sur, que puedas saber también por grupo, que puedas saber por rango de edades y que seas específico. Lo platicábamos. Obviamente hay que mandar mensajes, entonces es importante empezar. Mandemos un mensaje, midamos qué es lo que pasa. Bien lo decía David ahorita. Generemos esa hipótesis. Oye, quiero donantes de sangre. Están en el norte, en nuestro mapa de calor. Perfecto, les voy a enviar con un clic a esos 500 donantes este mensaje. ¿Cuántos donantes ingresaron? ¿Cuántos donantes donaron? Empezamos a medir todo y podemos llegar a obtener lo que decía David. ¿Cuál es el costo de adquisición de ese donante? Podemos llegar a ese nivel de medir los KPIs y luego poco a poco ir mejorando que los rangos de edades, los mensajes, las horas en los que enviamos los mensajes, los días en los que enviamos los mensajes. Todo eso nos va generando esa sabiduría que bien lo dice David, ¿no? Pero todo es... Tomamos la data que ustedes ya tienen, la procesamos con una herramienta que se llama SmartDone, que ahorita me gustaría que Fresenius Kabi nos platicara un poquito más sobre eso, y con eso vamos a ser capaces de tomar decisiones. Pero lo que sí o sí, pues llegó para quedarse, es que o nos digitalizamos, o como muchos negocios les pasó en el COVID-19, pues muchos vinieron a la baja, ¿no? Agradecerle a todas las personas que se han conectado a toda la serie de webinars y en particular a este es el tema que más me gusta, la tecnología, cómo puede realmente ayudar para resolver problemas que parecen muy complejos, pero si los ordenamos mentalmente y a través de una plataforma, creo que podemos empezar a trabajar cosas muy interesantes. Entonces, ya me voy a callar. No sé quién, Cindy, Claudia, quiera tomar un poquito la palabra. No te escuchamos, Cindy. No te oímos. No sé que tienes que salir y volver a entrar. Bueno, mientras Cindy reactiva el audio, creo que está teniendo problemas. Queríamos agradecerles a todos su presencia en estos talleres, ha sido muy importante para nosotros. Asimismo, queremos confirmarles que las personas que asistieron a los 5 talleres pues van a tener su certificado, que se los estaremos enviando en los próximos días. Cindy, ¿ya volviste? No. 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 Por ahí. Como decía César, pues complementando un poquito lo que Cindy estoy segura que nos quiere decir, las herramientas con las que Fresenius planea
apoyar a los clientes durante el transcurso de este año, pues son muy importantes para hacer todo el análisis de la gestión de los datos. Nosotros queremos ser aliados estratégicos en todos sus bancos de sangre para poder analizar mejor estos datos y entender cómo van a impactar en la consecución de los donantes. Creo que de parte de Cindy y de todo el equipo agradecemos a todos su presencia durante estos 5 talleres. Estamos muy contentos de las actividades que hicieron y de lo que fue todo el proceso y pues esperamos sus mejores retroalimentaciones y seguimos en contacto. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, César, Aaron, muchísimas gracias y esperamos que tengan un buen fin de semana y una buena noche. Antes de que cierres, hay una pregunta en el chat, así que no quiero salir sin contestarla, porque es una pregunta muy buena. Sí, adelante. Yo creo que esa es la mejor pregunta. Y gracias a María Bedoya. Es importante unificar todas las bases de datos para poder identificar la información de una manera más organizada, o el uso de varias bases de datos puede permitir una perspectiva de esta información. La verdad es que no tienes que unificarlas, pero lo que dice César ahorita, si tú tomas todas estas fuentes y consultas estas fuentes, generas información. Entonces, no necesariamente tienes que pasar por el paso y digo, si no tienes que decir, tengo esta mega base de datos, pero ojo, si no tienes, sí la tienes que conjuntar, pero no la tienes que tener físicamente en la base de datos muy grande, ¿sí? Hoy tú le puedes pasar la información, por decirlo, a Blooders, o lo puedes hacer así, y entonces ellos te conjuntarían eso y te dan un resultado, ¿sale? Entonces, pero no necesariamente tiene que ser la misma. Digo, ya te estoy echando más trabajo por allá, pero sí, o sea, si tú tienes bases de datos si tienes distintas bases de datos y hay que conjuntarlas, creo que pueden trabajar en conjunto para hacer un producto de datos y sacarlo de una mejor manera, pero no se detengan si tienen varias bases de datos, ¿ok? No se detengan en eso. No debe ser una razón para detenerse. Y si dije alguna cosa incorrecta, César, pues lo siento. Pero, no, todo bien. Ok. No digo porque te estoy echando más trabajo, pero sí creo que sí tienen la capacidad de ellos de poder conjuntar esos datasets para poder generar un producto final. Ok, pero es una muy buena pregunta. No sé si tú tengas una respuesta distinta, César. Sí, de hecho, en los pilotos que hemos implementado, nos tocó que la base de datos que nos pasaron para procesarla traía errores de consistencia, traía a veces un número 0 para una función, un número 1 para una función, y luego de repente el número 2 para la misma función que era el número 0. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue limpiarla, ¿no? Para que la pudieran utilizar. Y eso fue muy interesante porque se convirtió en una buena práctica para ese banco de sangre. O algo muy sencillo como, oye, es que a veces no pedimos el celular como para no molestarlos, por así decirlo. Oye, es que el celular ahora se convierte en algo bien importante porque siempre y cuando esté acompañado de un buen consentimiento de uso de los datos personales, puedes enviarle una invitación, puedes felicitarlo cuando cumple años y las reglas cambian, ¿no? Dado que ahorita sabemos que el uso de WhatsApp para cualquier negocio es muy importante. Oye, a veces no le pido el correo por hacerlo rápido. Hoy estamos perdiendo la oportunidad de poder contactar a esos donantes en un futuro. O los teléfonos los ponían como 11111 para que dejara avanzar el software solamente para poner un teléfono porque sí. Y no pongas unos, pon el teléfono real, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante todo este journey, este viaje, porque hemos visto cómo las prácticas para la obtención en el primer nivel, que es datos confiables, nos empiecen a generar información adecuada para después procesarla, ¿no? Entonces, pues sí, coincido en nada más respondiendo muy puntualmente a María, sí es importante la parte de unificación de los datos, pero más que unificarlos y que las dos bases de datos tengan los mismos, es decir, oye, en esta base de datos, aquí es el número 1, que significa donación de sangre,
y a lo mejor en esta es A, la variable que significa donación de sangre. Entendiendo muy bien eso, podemos después procesar la información. ¿Sale? Excelente. Hola, creo que ahora sí me escuchan. Súper bien. Bueno, no, realmente para nosotros Smardon ha sido un sueño en donde buscamos generar una solución. Sabemos que cada día la consecución de los donantes se está convirtiendo en una tarea más difícil para los bancos de sangre y todo el tema de automatización y de gestión pues es el camino de digitalización. Por eso pues también surge todo este programa de estrategias digitales para apoyar todos los bancos de sangre, y pues de nuestra parte está toda a nuestra disposición para seguirlos apoyando. Quiero agradecer de forma muy especial a Saftu, a Blodes por todo su apoyo y colaboración. Creo que esto ha sido una co-creación en donde hemos aprendido todos y esperamos que para los bancos de sangre pues también toda esta información la puedan ya aplicar en todas sus estrategias. Muchas gracias, David, Cindy, Claudia, Aarón. Entonces, pues por parte de Bloder, Saftu, agradecerles todo el apoyo, agradecer a todos los que se conectaron y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, David. Nos vemos, David. Gracias.